Hola, 3 testimonios que cambiarán para siempre la forma en que ves la oscuridad. Un trailero perseguido por algo que no debería existir, una familia destruida por el mal que acechaba en su propio maizal, y un joven que descubrió que hay amores tan desesperados que pueden convertir a un hombre en un monstruo. Mi nombre es Ícaro y durante gran parte de mi vida, la carretera fue mi único hogar. Mi padre condujo traileres. Mi abuelo también lo hizo. Yo simplemente continué con esa tradición sin cuestionarla jamás. Cada bache, cada curva cerrada, cada gasolinera a lo largo de la carretera 57, la que une el centro de México con el norte, los tenía grabados en la memoria como si fueran parte de mí mismo. Durante años, ese asfalto interminable fue mi verdadera casa. Dormía más horas en la cabina que en mi propia cama, y los amaneceres color rosa sobre el desierto de San Luis Potosí eran el paisaje que me recibía cada mañana. La vida era predecible. Monótona, sí, pero segura. Rutinaria de una forma que entonces me reconfortaba. Fue hace unos 6 años cuando me asignaron la ruta hacia Monterrey. No era un trayecto desconocido para mí, pero el horario que me tocó era complicado. Salía de madrugada con la intención de llegar a primera hora de la tarde, lo que significaba cruzar el tramo más desolado de toda la carretera, ese que serpentea entre los cañones de Nuevo León, envuelto por una oscuridad total. A mí ese detalle no me perturbaba. Al contrario, disfrutaba del silencio nocturno, roto apenas por el rugido grave del motor y el susurro del viento contra la carrocería. Era como flotar en un mundo vacío donde solo existía yo. Pero una de esas madrugadas, cerca del kilómetro 150 de la carretera a Saltillo, algo rompió esa rutina para siempre. El tramo estaba completamente desierto. Ni una sola luz en el horizonte. De pronto, los faros del tráiler iluminaron una figura plantada en medio del asfalto. Por la distancia, parecía un hombre. Mi primer pensamiento fue el de siempre: algún accidente, algún conductor varado que necesitaba ayuda. Levanté el pie del acelerador y me preparé para detenerme, pero mientras me acercaba, comprendí que lo que tenía delante no era ningún hombre común. La figura era desproporcionadamente alta, más de 2 metros, con una silueta que no encajaba con nada humano. Los brazos le colgaban de forma antinatural, llegando casi hasta las rodillas. Y lo más inquietante de todo, no se movía. Permanecía completamente inmóvil en medio de la carretera, con la cabeza inclinada hacia el suelo, como si estuviera petrificado. El corazón me dio un vuelco. Un escalofrío me recorrió la espalda de arriba a abajo. Tomé la decisión en fracciones de segundo: no iba a parar. ¿Quién demonios se queda plantado así, en medio de la nada, a esas horas de la madrugada? Pisé el acelerador con fuerza y me preparé para esquivarlo. Cuando la distancia se redujo a unos 50 metros, los faros barrieron la parte inferior de su cuerpo y lo que vi me heló por completo. No tenía piernas de persona. Tenía patas. Patas de cabra, rematadas en pezuñas partidas. La imagen quedó grabada en mi mente como una fotografía quemada a fuego. La piel era oscura, casi negra, con la textura del cuero viejo y reseco. Las pezuñas eran grandes, gruesas, partidas en 2. En ese instante mi cerebro simplemente se bloqueó. Aquello no era un hombre. No era un animal. Era algo que no debería existir bajo ninguna lógica conocida. Toqué el claxon con fuerza esperando que se apartara, pero la criatura no reaccionó.
No levantó la cabeza, no se inmutó, no dio señal alguna de vida. La pasé rozando, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía denso y helado. En el espejo retrovisor vi que la figura seguía exactamente en el mismo lugar, igual de quieta, igual de inmóvil. Me dije que era el cansancio, la falta de sueño acumulado, que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Me froté los ojos con fuerza, pero la imagen de esas patas de cabra no desaparecía. Traté de concentrarme en la carretera y seguir adelante, aunque la inquietud me comía por dentro. Unos minutos después, cuando ya había puesto una buena distancia entre yo y aquella figura, empecé a escuchar algo. Un golpeteo rítmico que venía de la parte trasera del camión. Al principio lo atribuí a alguna pieza suelta en el remolque, algo de metal que se habría aflojado con las vibraciones. Pero ese sonido no se parecía a nada que hubiera escuchado en años de oficio. Era sordo, carnoso, pesado, como si alguien golpeara la caja con un mazo de carne. No era metal contra metal. Era tum, 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 apagado, profundo, constante. Miré los espejos. Detrás del tráiler solo había oscuridad. Nada más. El golpeteo se intensificó. El ritmo se aceleró. Tump, 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 tum, 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 cada vez más rápido, cada vez más violento, hasta convertirse en una ráfaga enloquecida que hacía vibrar toda la cabina. Yo respondí pisando el acelerador a fondo. Iba a 120 kilómetros por hora. A esa velocidad, nada vivo podía seguirle el ritmo a un tráiler. Nada. Mi mente estaba al borde del colapso. ¿El Goatman de los mitos urbanos? ¿Algo peor? Intenté razonar. Quizás era una rama, una piedra atrapada bajo el chasis que rebotaba de forma constante. Pero había algo en la regularidad de esos golpes, en su coherencia rítmica, que me decía que no era eso. Era una fuerza externa. Algo vivo. Algo que golpeaba la parte trasera del camión con una determinación que no tenía explicación posible, y entonces lo sentí. Su presencia. Un aliento frío. Un olor a tierra húmeda y a animal que, a pesar de la velocidad y la distancia, se infiltraba en la cabina como si las paredes no existieran. El terror me devoró por dentro. No era el miedo normal de un peligro conocido. Era el miedo de lo que no tiene nombre, de lo que no obedece ninguna ley. Toqué el claxon varias veces más, desesperado, como si el ruido pudiera ahuyentar aquello. El golpeteo respondió volviéndose una locura frenética, un eco infernal que me hacía creer que la criatura estaba a punto de arrancar la puerta de la cabina. Conduje así durante lo que me parecieron horas interminables, con el motor al límite y ese sonido como banda sonora del infierno. Entonces, en el horizonte, aparecieron las primeras luces de Saltillo. Una gasolinera, una cafetería, un retén de policía. Mi mente agotada supo que había llegado a territorio seguro. Los golpes cesaron de golpe, de manera abrupta, como si alguien hubiera apagado un interruptor, en el momento exacto en que las luces de la civilización se hicieron más cercanas. Fue como si el ser hubiera reconocido el límite y decidido retroceder. Pisé los frenos. El tráiler chirrió al detenerse frente a la gasolinera. Bajé con las piernas temblando, casi sin poder sostenerme. Caminé alrededor del camión inspeccionando cada centímetro, la caja, el chasis, las llantas, los laterales.
No había nada, ni una abolladura, ni una marca, ni un solo rastro de lo que acababa de ocurrir. El silencio de la noche era absoluto, roto únicamente por el murmullo lejano de los motores. Pero yo sabía perfectamente que no había sido una alucinación. El terror que sentía era demasiado real para ser producto del cansancio. Han pasado años desde aquella noche. Sigo conduciendo, porque es lo único que sé hacer. Pero ese tramo de carretera lo evito a cualquier precio. El golpeteo de aquella madrugada se ha instalado en mí como algo permanente. Lo escucho en las noches de insomnio. Lo escucho en el silencio de mi casa. A veces, cuando miro a mi hija, me pregunto si ella también cargará algún día con ese miedo. El miedo a que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que te observan desde la oscuridad esperando el momento preciso para salir a tu encuentro. Ya no me aterra tanto la criatura en sí. Lo que me aterra es saber que sigue ahí afuera, en esa carretera, esperando al próximo que pase desprevenido. Y mi vida, por mucho que intente seguir adelante, se ha convertido en un eterno viaje nocturno donde el retrovisor es mi único consuelo. Crecí escuchando hablar de la siembra y de la cosecha, de cómo el maíz lo daba todo. En nuestra familia no sobraba nada, pero la comida nunca faltaba y la casa siempre estaba llena de ese calor que solo existe cuando la gente se quiere de verdad. Éramos mi padre, mi madre, mi hermana menor Heréndira y yo. La milpa de nuestro rancho era enorme. Se extendía hasta la orilla del camino de terracería que llevaba al pueblo y se perdía en la distancia. El murmullo del viento entre las hojas secas del maíz era la música constante de mi infancia. Un sonido tranquilo, familiar, nuestro. La primera señal de que algo andaba mal fue tan sutil que casi pasa desapercibida. Mi madre, una mujer de fe inquebrantable, empezó a notar que las gallinas se agitaban durante las noches. Ruidos extraños llegaban desde el gallinero, como si algo intentara entrar, pero nunca encontrábamos rastro de nada. Mi padre colocó una trampa. A la mañana siguiente la encontraba volcada pero intacta, como si una fuerza invisible la hubiera desplazado sin mayor esfuerzo. «Será un tlacuache», decía él, restándole importancia. Sin embargo, yo notaba esa arruga que le aparecía en la frente, la misma que le salía cuando las lluvias tardaban demasiado. Los ruidos migraron del gallinero al maizal. Al principio eran crujidos esporádicos, movimientos rápidos que se desvanecían en la oscuridad. Mi padre salía con la escopeta, pero el silencio regresaba siempre. Un silencio denso, cargado de presagios. Era en esa quietud donde el murmullo de las hojas, que antes me reconfortaba, comenzó a sonar como algo que escondía algo. El miedo entró a nuestra casa como niebla. Se fue instalando en las conversaciones, en las miradas, en los silencios. Dejamos de sentarnos en el patio por las noches a contemplar las estrellas. Las puertas empezaron a cerrarse temprano, con doble seguro. Y mi hermana Heréndira comenzó a despertar gritando, con los ojos muy abiertos, diciendo que veía una sombra en el borde del maizal. La consolábamos, le decíamos que era una pesadilla, pero el temblor de su cuerpo me decía que para ella era perfectamente real. Un vecino anciano llamado Sicú, que vivía a unos kilómetros de distancia, vino a vernos.
Nos contó que él también había escuchado ruidos en su propiedad y que otros campesinos de la zona estaban reportando cosas extrañas. Describió los sonidos como un lamento, algo parecido al llanto de un perro, pero con un tono agudo y demasiado humano. Mi padre, escéptico por naturaleza, se burló. Son conto de viejo, Chicu. La gente ve lo que quiere ver. Pero Siku, con una seriedad que me heló la sangre, nos contó la leyenda del Nahual. Nos dijo que según las historias de la región, los nahuales eran personas capaces de transformarse en animales, que en las noches de luna se convertían en criaturas híbridas, mitad hombre, mitad bestia, para hacer daño o robar. El nahual del que hablaban por ahí, dijo, tenía forma de perro enorme, caminaba erguido y tenía ojos rojos que ardían en la oscuridad. Mi padre lo despidió con un apretón de manos. Pero esa noche, antes de acostarse, lo vi limpiando la escopeta con un nerviosismo que nunca le había conocido. El miedo no es solo una emoción. Es una presencia. Se mete en las paredes, en el aire que respiras. Lo sientes en la tensión de los hombros, en los latidos acelerados que provoca el más mínimo crujido. Ese miedo fue creciendo con cada día que pasaba. La milpa, que había sido siempre un lugar de trabajo y de vida, se transformó en una barrera oscura que escondía algo que no podíamos ver pero que sentíamos con una claridad terrible. Las cosechas se empezaron a fallar. Las cañas se ponían amarillas, se curvaban sobre sí mismas como si estuvieran enfermas por dentro, pero sin plaga visible que lo explicara. Una madrugada, mi padre se despertó de golpe. El ladrido frenético y desesperado de los perros del vecino llenó la noche. Se levantó, tomó la escopeta y salió al patio. Me asomé por la ventana y lo vi ahí plantado en la oscuridad, apuntando hacia el maizal. El miedo me hizo tragar saliva. Entre las cañas vi moverse una figura. No era un perro, era demasiado alta para eso. Se desplazaba con una velocidad antinatural, como un susurro que se deslizara entre los tallos. Mi padre disparó. El estruendo rompió el silencio de la noche y lo que vino después fue aún más inquietante. Nada. Ningún aullido de dolor. Ningún grito. Solo el sonido de las cañas agitándose y el ladrido tembloroso y lejano de los perros de Siku. Mi padre regresó a la casa con el rostro pálido y los ojos como platos. No era un animal, murmuró. Era otra cosa. A la mañana siguiente me pidió que lo acompañara al maizal. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, a miedo. Nos adentramos entre las cañas con cuidado. El lugar donde había disparado era un pequeño claro, y en el suelo, entre los tallos doblados, había un charco de sangre. Pero no era sangre de animal. Era de un rojo oscuro, casi negro, con ese olor metálico y denso que solo tiene la sangre humana. No había huellas de pezuñas. Solo pisadas descalzas, grandes y alargadas, que se perdían entre las cañas. Mi padre me miró sin decir una palabra. En sus ojos estaba la misma certeza que yo sentía. Pocas horas después, Siku llegó al rancho con el rostro ceniciento y el cuerpo tembloroso. La noche anterior había escuchado el disparo, nos dijo, y esa mañana su primo, que vivía en el rancho de al lado, había amanecido con una herida horrible en la pierna. Decía no recordar cómo se la había hecho.
que había sentido un dolor agudo durante la noche y se había desmayado. Mi padre no respondió. Solo lo miró fijamente. El silencio que cayó entre los tres era más ensordecedor que cualquier tormenta. El primo de Siku se llamaba Tlaloc. Tenía unos 50 años. Mi padre y él no eran amigos, pero se conocían de toda la vida. La herida era en el muslo, una abertura profunda, como si un cuchillo lo hubiera rajado. Los médicos del pueblo no supieron explicar qué la había causado. Tlaloc juró que se había dormido sin nada. La paranoia nos fue consumiendo a todos. Las relaciones con los vecinos se tensaron. Los chismes del pueblo comenzaron a llegar a nuestros oídos. Hablaban de la herida de Tlaloc, de los ruidos nocturnos, del disparo de mi padre. Las miradas se volvieron suspicaces. Nadie se acercaba ya a nuestro rancho. Nos convertimos en los parias del lugar. Mi padre, siempre un hombre orgulloso, se encerró en sí mismo. No dormía. Pasaba las noches en la sala con la escopeta en las manos, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Mi madre se fue apagando de preocupación. Su fe ya no le ofrecía el mismo consuelo de antes. Y Heréndira dejó de hablar. Se sentaba en silencio, con la mirada fija en el maizal, los ojos vacíos. La milpa, nuestro orgullo de siempre, se convirtió en un desierto de terror. Cada vez que pasaba cerca, sentía que algo me vigilaba desde las sombras, que los crujidos entre las cañas eran un susurro macabro dirigido a mí. El viento ya no sonaba igual. Ahora era un lamento que se colaba por las rendijas de las ventanas. El rancho se sentía como una jaula que nos iba apretando poco a poco. Una tarde, desesperado, mi padre me dijo que teníamos que irnos. Esta tierra ya no es nuestra, hijo. Algo nos la está robando. Y no es solo la tierra, nos está robando la paz. Mi madre lloró, pero no se opuso. Vender todo y marcharse nos aterraba, pero la idea de quedarnos era aún peor. Vendimos el rancho por una miseria. El comprador era un forastero que no sabía nada de la historia y lo adquirió por la fertilidad del suelo. Nos fuimos en una camioneta destartalada con todas nuestras pertenencias, un par de gallinas y un perro que parecía haber perdido toda su alegría. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás. El maizal se alzaba enorme bajo el sol de la tarde. Las cañas se mecían con el viento, susurrando. Y por un instante me pareció ver una figura alta y borrosa en el borde del maizal, observándonos partir. No le dije nada a mi padre. No hacía falta. Nos mudamos a un pueblo cercano a la ciudad, lejos de la sierra, lejos de los maizales. Mi padre consiguió trabajo en una fábrica, algo que detestaba, pero que era necesario para sobrevivir. Mi madre empezó a vender comida en el mercado. Mi hermana y yo fuimos a la escuela. La vida se normalizó, o al menos eso intentamos con todas nuestras fuerzas. Pero el miedo, como una mancha de tinta derramada, se había extendido por nuestras almas y ya no había forma de limpiarlo. Mi padre nunca volvió a ser el mismo hombre. Su mirada quedó siempre perdida en algún punto lejano. Mi madre rezaba más que nunca, pero sus plegarias sonaban a eco vacío. Heréndira nunca recuperó la alegría de su infancia. Se casó hace algunos años, tiene 2 hijos,
pero en sus ojos persiste esa misma expresión ausente, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada para siempre en aquel rancho. Yo, por mi parte, no puedo dejar de pensar en lo que ocurrió. Algunas noches, cuando el viento susurra entre los edificios de la ciudad, escucho el sonido de las hojas de maíz y el corazón se me acelera sin remedio. La herida en la pierna de Tlaloc se curó con el tiempo, pero su vida nunca volvió a la normalidad. La gente del pueblo lo miraba con recelo, como si él también formara parte del horror. Se rumoraba que el nahual del maizal no lo había atacado, que se había convertido en él. Los cuentos de viejos que mi padre tanto había despreciado se volvieron nuestra condena. Ahora, cada vez que veo un campo de maíz, el aire se me hace pesado y el miedo regresa a los huesos. Porque sé que el nahual sigue ahí afuera, acechando, esperando como una sombra que nunca desaparece del todo. El miedo no se marcha. Solo se esconde en los rincones más profundos del alma, aguardando el momento exacto para volver a la superficie. Y la vida continúa, sí, pero ya nunca con la misma luz que antes. El rancho estaba ubicado cerca de Huatusco, en Veracruz, en un paraje de colinas verdes y cafetales que se extendían hasta donde la vista se perdía entre la neblina. En aquel entonces yo no tenía más de 24 años. Había llegado recién desempacado de la capital con la promesa de ayudar a mi abuelo con la cosecha. Él era un hombre de manos callosas y piel curtida por el sol, con una sabiduría que no venía de ningún libro sino directamente de la tierra. Hay cosas que se sienten en los huesos, Can, me decía. Y yo, con la soberbia típica de los jóvenes citadinos, me reía por dentro, convencido de que sus palabras no eran más que supersticiones de viejo. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché hablar de las bolas de fuego. Fue en la tienda de Don Uriel, el único lugar del rancho donde se vendían refrescos y cigarros. Estaba sentado en un banco de madera con una fanta de piña en la mano, escuchando a los vecinos conversar. Todos contaban historias similares. A lo lejos, en el cerro del Quetzal, se veían luces extrañas. Eran más comunes en las noches de luna nueva, decían, cuando la oscuridad alcanza su mayor densidad. Son nahuales, Canan, me explicó un hombre llamado Aslan, con el rostro surcado por arrugas y una cicatriz en la ceja que, según me contaría después, le había hecho un toro cuando intentó robarle una cría de cabra para un ritual. Gente que se transforma. Brujos que vienen a robar ganado. Su mirada era una mezcla peculiar de terror y resignación. Él, como todos los demás, había aprendido a convivir con lo inexplicable. Mi abuelo nunca quiso hablar del tema de frente. Cuando le preguntaba, cambiaba de conversación o me asignaba alguna tarea para distraerme. Pero yo lo observaba. A medianoche se levantaba de la cama y se quedaba mirando por la ventana con el fusil en las manos. Su rostro, iluminado apenas por la luz de la luna, era el de un guerrero a punto de entrar en batalla. Una noche lo seguí. Había ido a revisar los corrales, las vacas y los puercos. Me escondí detrás de un árbol de guayaba y lo observé desde ahí. Estaba plantado en medio del corral con la escopeta al hombro como un centinela solitario. El silencio era absoluto. Solo las chicharras y el viento moviendo las hojas. De pronto escuché un gruñido bajo, casi inaudible. Mi abuelo se tensó por completo,
levantó el arma y apuntó hacia el cerro. Me asomé un poco más y entonces la vi. No era ninguna bola de fuego. Era una mujer desnuda, con la piel tan pálida que parecía emitir su propio resplandor en la oscuridad. Tenía los ojos desorbitados y la boca abierta, llena de sangre. Estaba devorando una vaca, desgarrando la carne con sus manos y sus dientes. A su alrededor ardían 7 velas negras, y la luz que desprendían no era la de una llama ordinaria, era un brillo púrpura casi iridiscente. No parecía humana. Su cuerpo, aunque de mujer, tenía una musculatura grotesca, como si los huesos hubieran sido reorganizados para permitirle un movimiento más animal, más instintivo. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos. Eran un pozo oscuro, un abismo sin fondo. Y entonces sonrió. Lentamente, con una perversión calculada, dejando ver las encías. Me eché hacia atrás con el corazón desbocado. Corrí de regreso a la casa sin hacer el menor ruido y me metí en la cama cubriéndome hasta la cabeza. Durante los días siguientes, la imagen de aquella mujer no me abandonó ni un instante. Su sonrisa, sus ojos, el sonido de sus huesos crujiendo. El terror, dicen, no siempre viene de lo que se ve, sino de lo que se siente. Y yo empecé a sentirlo. Un frío que me calaba hasta los huesos. Un presentimiento constante de que algo andaba profundamente mal. Los animales del rancho estaban nerviosos. Las vacas mugían de noche. Los perros ladraban sin parar hacia la nada. Mi abuelo me miraba con una lástima que yo no terminaba de comprender. «No hay nada que hacer, Can», me dijo una tarde mientras estábamos en el cafetal. «Solo se puede esperar a que se canse y se vaya». Pero no se fue. Esa noche el terror escaló a otro nivel. No eran ya solo las luces extrañas en el cerro. Era una risa. Venía de todas partes a la vez, de los árboles, del aire, de las propias paredes de la casa. Una risa hueca, sin alma, que me hacía temblar desde adentro. Mi abuelo se levantó y se apostó en la puerta con la escopeta lista. «No salgas, Canaan», me dijo con una voz que no reconocí. La risa se intensificó y luego se convirtió en una voz. Una voz que pronunciaba mi nombre con una claridad aterradora. «Canaan. Canaan. Ven a jugar conmigo». Era la voz de aquella mujer. Sonaba nítida, cercana, como si estuviera parada justo al otro lado de la puerta. Los perros aullaban sin cesar. Las vacas mugían de puro terror. Mi abuelo, sin pronunciar una sola palabra, caminó hasta la puerta, la abrió de golpe y disparó. El estruendo fue ensordecedor, pero no sirvió de nada. La risa continuó, incluso más intensa que antes. Y entonces se escucharon pasos, lentos, arrastrados, acercándose desde afuera. «¿Dónde está Canaan?», preguntó la voz. «Sé que está ahí». Mi abuelo quedó petrificado. No se movió. Solo contempló la puerta con los ojos abiertos de espanto. Y entonces la vi. La mujer estaba en el umbral, con las manos apoyadas en el marco. Pero no era la misma criatura del corral. Era una mujer vieja, de pelo blanco y piel arrugada.
Su rostro era una máscara de dolor y maldad. Me miró directamente y soltó una carcajada que le brotó desde las entrañas. «Veo que has traído un nuevo amigo», dijo con una voz que me erizó cada pelo del cuerpo. «Nos divertiremos mucho». Mi abuelo se desplomó al suelo con el rostro pálido y los ojos cerrados. La mujer se acercó, se agachó y le puso la mano sobre la frente. «No te preocupes, Aken. Solo te voy a dejar dormir un poco». Luego me miró a mí. «Ahora tú y yo tenemos mucho de qué hablar». El tiempo pareció detenerse. La oscuridad se hizo más espesa, el aire más denso. La mujer se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y me sostuvo la mirada. «No tengas miedo, Kanan», me dijo con una voz suave, casi maternal. «Solo quiero contarte un secreto». Su calma era tan desconcertante que por un momento dudé de si era realmente la misma que había visto devorar a una vaca. «El miedo es una cosa divertida, ¿no crees? Es lo que nos hace sentir vivos, pero también lo que nos mata». Y entonces comenzó a hablar. No era una historia de horror. Era una historia de amor. Me dijo que se llamaba Nayeli y que era una curandera que había vivido en ese rancho por generaciones. Me habló de su esposo, un hombre llamado Tecuani, que había muerto de una enfermedad sin cura. «La desesperación es una cosa muy extraña, Kanan», me dijo. «Te hace hacer cosas que nunca pensaste que harías». Me volví a la magia negra. Hice un pacto para que Tecuani regresara. Y funcionó. Se levantó y se dirigió a una de las ventanas. El problema es que regresó, pero no como era. Regresó convertido en un animal, un ser sin alma, solo una bestia sedienta de sangre. Lo había dejado suelto en el cerro para que no causara daño, me explicó, pero a veces la sed lo hacía bajar. Su labor era seguirlo, alimentarlo, protegerlo. Por eso la veían. Por eso veían las bolas de fuego. No era ella, era él. Ella era solo la sombra que lo seguía. La revelación me dejó sin palabras. No era una bruja. Era una mujer destrozada. Y la risa que resonaba por el rancho no era la suya, era la de la bestia en que había convertido al hombre que amaba. «Se ríe de mí, Kanan», me dijo con lágrimas en los ojos. «Se ríe de la forma en que lo amé, de cómo lo traicioné, de cómo lo convertí en un monstruo». Me senté en el suelo con la cabeza entre las manos. Era imposible de asimilar. Una historia de amor transformada en pesadilla. Me miró con una ternura que me perturbó más que cualquier cosa. «No te vayas, Kanan. Por favor». Te necesito. Necesito a alguien que me entienda, que no me juzgue. Y luego, con la misma voz suave, me lanzó la advertencia: «Ahora lo sabes. Y no puedes irte. No puedes contárselo a nadie. Porque si lo haces, él te va a encontrar. Y se va a encargar de que no vuelvas a hablar». Me quedé con Nayeli durante días. Me daba comida y agua, pero no me dejaba marchar. Me contaba más cosas de su vida, de Tecuani, de la soledad que la había ido consumiendo. Y mientras tanto, desde el cerro llegaba la risa de Tecuani, esa risa que se metió en mis sueños y los convirtió en pesadillas.
La risa de un monstruo. La risa de un hombre que ya no era hombre. Una noche, Nayeli se durmió. Aproveché el momento y huí. Salí corriendo por el camino de tierra sin mirar atrás ni una sola vez. La risa de Tecuani me perseguía desde el cerro. No me detuve. Corrí hasta que los pulmones me ardieron y las piernas se volvieron plomo. Salí del rancho y me subí al primer autobús que pasó. No me importó el destino. Solo quería distancia. Y nunca miré atrás. Desde entonces he intentado olvidar. Me mudé a la Ciudad de México. Conseguí un trabajo. Traté de construir algo parecido a una vida normal. Pero no puedo. La risa de Tecuani me persigue. En las noches, cuando me acuesto, la escucho. A veces la percibo en el metro, en el ruido de la calle, mezclada entre las voces de la gente. Y las veo, las bolas de fuego en el cielo, ese resplandor opaco de rojo carbonizado que se arrastra lento y pesado. Ya no estoy en el rancho, pero el rancho sigue dentro de mí. Es una cicatriz, una quemadura que se activa con cada noche oscura. Y la risa de Tecuani es la melodía que me acompaña, la melodía perpetua de mi pesadilla.